Bien amigos, estamos en el capítulo 8, estamos viendo la ley antilavado de dinero, las actividades vulnerables que realizan otras actividades que no son las entidades financieras. Vamos a ver las actividades vulnerables un poco más a detalle. Anteriormente solo las vimos a nivel enunciativo y aquí tenemos que dedicarle un ratito más para ver cada uno de los problemas que tenemos en cada caso. Recuerden que las actividades vulnerables son las que se realizan por las entidades financieras en términos del artículo 14 y el artículo 17 para las demás actividades vulnerables. Si vemos el artículo 17, que es el que nos ocupa, dice: para efectos de esta ley se entenderán por actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación, que esto es lo más importante, o sea, como es vulnerable, entonces tendré que tener el objeto de identificación, pero no necesariamente es toda la actividad, es solo cuando pasa de determinado monto, ¿ok? No son todas las operaciones. Tenemos varias actividades vulnerables, pudiéramos ponerlas en orden, como vienen en cada una de las fracciones. Está la fracción 1, nos habla de juegos con apuesta, concursos y sorteos. Estos juegos con apuesta, concursos y sorteos tienen un umbral de identificación, le llaman, a partir de 325 salarios mínimos. Se presenta el aviso a partir de 645 salarios mínimos y tenemos la limitante de que no se pueden realizar operaciones en efectivo cuando son 3.200 cantidades mayores a 3.210 salarios mínimos. En la fracción 2 son la emisión de tarjetas de crédito prepagadas y monederos electrónicos no bancarios. En la fracción 3 son los cheques de viajero y emisión y comercialización, otorgantes de préstamos o créditos. En todo esto las identificaciones se tienen que dar desde el peso 1. Y la fracción 5 son servicios de construcción y venta de inmuebles. La fracción 6 habla de las joyerías, metales y piedras preciosas. La fracción 7 de las subastas y comercialización de obras de arte. La fracción 8 de la venta de vehículos nuevos o usados. La fracción 9 de blindadores de vehículos. La fracción 10 del traslado y custodia de valores. La fracción 11 son los servicios profesionales para actividades vulnerables y tienen los mismos límites de esos servicios cuando los presenta directamente la actividad de alguien en específico. En el caso de los notarios, tenemos enajenación de inmuebles, constitución, aumentos o disminución de capital, fusión o escisión, compraventa de acciones, fideicomisos traslativos de dominio o garantía, protocolización de contratos de préstamo, avalúos sobre bienes por corredores públicos. En la fracción 13 habla de donatarias por donativos recibidos. En la fracción 14 de agentes y apoderados aduanales, y en la fracción 15 por el uso o goce de inmuebles con un valor mensual que excede de 1.605 salarios mínimos. Estas cantidades también las tenemos en los siguientes cuadros en pesos, con pesos calculados sobre el salario mínimo correspondiente al año 2016. Bien, pero vayámonos ahora sí a cada una de las fracciones del artículo 17. Dice: para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del artículo siguiente las que a continuación se enlistan. Y la idea es que veamos la lista, veamos el texto
del artículo y veamos también el criterio que tiene la unidad de inteligencia financiera o los criterios que tiene la unidad de inteligencia financiera en cada uno de ellos. Recordemos aquí que conforme al reglamento en el artículo 6 nos dicen que el monto valor de los actos o operaciones va sin IVA, o sea, no se incluye IVA para esta limitante. Dice, no deberán considerar las contribuciones y demás accesorios que correspondan a cada acto u operación. O sea, simplemente no entran los demás accesorios, no entran intereses, no entra el IVA y cualquier otro que pudiera estar por ahí incluyéndose dentro de este monto. Dice, asimismo, para efectos del párrafo anterior, tratándose de actos u operaciones de comercio exterior, de conformidad con la fracción 14 del artículo 17, se deberá de considerar el valor en aduana de las mercancías. Oye, ¿qué onda con comercio exterior? Bueno, ahí el valor en aduana es el que me va a decir cuál es el importe que se utiliza para determinar si se trata de una actividad vulnerable que entra dentro del umbral de identificación. ¿De acuerdo? Dicen los criterios generales de la UIF respecto de este artículo 17. ¿Cuáles son los actos u operaciones que, en lo individual, quienes realicen actividades vulnerables deben acumular para efectos de lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 17 de la ley? Esto es muy importante. Cuando yo realizo operaciones con alguien, debo acumular hasta 6 meses para ver si en ese momento cae en el supuesto del aviso. Solo lo voy a identificar cuando llega al nivel de umbral de identificación y de ahí voy a llevar acumulaciones durante 6 meses o durante el tiempo al que llegue al tiempo del aviso y en ese momento presento el aviso. Dice, en virtud de lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 17 de la ley, 7 de su reglamento y 19 de las reglas de carácter general a que se refiere la ley, únicamente son susceptibles de seguimiento y acumulación los actos u operaciones que alcancen o rebasen los montos de identificación. Entonces, oye, si no tuve que identificarlo, por supuesto que tampoco voy a tener que acumularlo. O sea, suena hasta un tanto lógico. Solo voy a poder acumular y sumar las que alcancen o rebasen los montos de identificación. Sigue diciendo, para aquellas actividades vulnerables a las que el artículo 17 de la ley no les establezca un umbral de identificación, se tomarán en cuenta todos los actos o operaciones para efectos de su acumulación. Por otra parte, las actividades que estén exentas de establecer mecanismos para dar seguimiento y acumular los actos u operaciones que en lo individual realicen sus clientes o usuarios son la prestación de servicios de comercio exterior en términos de la fracción cuarta. Las actividades que están exentas de establecer mecanismos para dar cumplimiento y acumular son, entonces, volvemos a regresar, la prestación de servicios de comercio exterior en términos de la fracción cuarta. Esa no la voy a llevar acumulada, operación por operación, hasta 6 meses. Tampoco la prestación de servicios profesionales. Tampoco. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso, hay cosas que se presentan los avisos independientemente del monto de la operación. O sea, ya no sigo sumando. En términos de la fracción 11, las actividades realizadas por los corredores públicos en términos del apartado B de la fracción 12, los servicios realizados por los notarios públicos respecto del otorgamiento de poderes irrevocables y el otorgamiento de contratos de mutuo crédito en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda, en términos de los incisos B y E del apartado A de la fracción 12. La emisión o comercialización de tarjetas prepagadas en términos de la fracción 2, dichas fracciones del artículo 17 de la ley. Entonces, en cada caso, tengo que revisar si se debe llevar la acumulación o no de estos
seis meses para ver en qué momento se cae en el punto de presentar el aviso.